Los secretos del Salmo 23, un despertar sagrado ante la angustia del día. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Así comenzó mi camino. Era una mañana gris, las nubes arrugadas flotaban pesadas en el cielo. Mi corazón estaba atormentado por la angustia y el desasosiego. Buscaba algo, pero no sabía qué era. Caminé por el bosque, el aire gélido me acariciaba el rostro. Los árboles susurraban secretos antiguos, sus hojas murmuraban con la brisa. Me detuve, cerré los ojos y respiré hondo. Sentí una energía poderosa fluyendo a mi alrededor. En ese momento, un rayo de luz atravesó las nubes, iluminando el sendero que llevaba hacia la profundidad del bosque. Una voz resonó en mi mente: no temas, yo estoy contigo. Las palabras se repetían como un eco en mi interior. Pero, ¿quién hablaba? Me volví, buscando respuestas en las sombras danzantes. Mis manos temblaban. En un rincón de mi mente, una pregunta persistente y dolorosa: ¿por qué me siento tan perdido? La presión en mi pecho aumentaba, como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. Pasos suaves resonaban a mis espaldas. Se sentían lejanos y, a la vez, inminentes. La penumbra del lugar me envolvía, y a cada instante, la angustia se intensificaba. Una mariposa negra cruzó frente a mí, un símbolo de transformación. ¿Qué significaba eso? La angustia y la esperanza se entrelazaban en mi corazón. Miré hacia el cielo, un destello fugaz atraviesa el horizonte. Era una señal, la atmósfera era tensa. Cada sombra parecía cobrar vida. Mi cuerpo se paralizó. ¿Podía fiarme de lo que sentía? Las preguntas aún resonaban dentro de mí, llenando el aire con incertidumbre. De repente, un silencio abrumador lo envolvió todo, como si el mundo esperara una revelación. Abrí los ojos, y allí, en la distancia, una figura se alzaba. Pero su rostro estaba oculto. ¿Quién eres?, grité, mi voz temblando. La figura no respondió. Un estremecimiento recorrió mi columna. ¿Era el pastor del Salmo 23? La angustia se transformaba en expectativa, y entre esas dos emociones, una chispa de esperanza florecía. ¿Qué significaba este despertar sagrado? La figura dio un paso hacia mí, y todo cambió. La conexión se sintió como un abrazo cálido en medio del invierno. ¿Qué traería esta experiencia? Mis pensamientos giraban vertiginosamente. Cerré los ojos de nuevo, esperando lo que vendría, sin saber si estaba listo para recibirlo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito advertirte sobre algo importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un tremendo like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. A medida que cerré los ojos, la figura se desvaneció en una bruma vaporosa y me sentí inmerso en un espacio onírico donde el tiempo parecía quedar suspendido. La energía a mi alrededor vibraba en una cadencia suave, como una melodía que resonaba en cada fibra de mi ser. Era un espacio seguro, donde el dolor y la confusión comenzaban a disolverse, cediendo a un foco de claridad. Comencé a escuchar susurros, pero no eran palabras. Era la esencia del bosque comunicándose conmigo, un lenguaje sutil que palpitaba con cada latido de mi corazón. Reconocí las voces de los árboles, cantando historias de vida, de renacimiento y de ciclos interminables. En ese instante comprendí que la angustia, que me había acompañado hasta ese momento, era parte de un proceso más grande, un viaje hacia el autoconocimiento. Abrí mis ojos lentamente, a medida que la claridad se asentaba en mi mente. La figura seguía ausente, pero ya no sentía su ausencia como un vacío, sino como un espacio propicio para el descubrimiento. Me levanté y continué mi camino, guiado por una intuición renovada. La mariposa negra que había visto antes parecía seguirme, revoloteando cerca de mi cabeza, como si invitara a una revelación más profunda. El sendero serpenteaba hacia una pequeña claridad en el bosque,
donde el sol se filtraba a través del dosel alto, creando un mosaico de luz y sombra sobre la tierra. Al llegar allí, encontré una piedra lisa y brillante, que parecía casi pulsante. Me agaché para tocarla, y al instante, una visión se desplegó ante mí, imágenes de mi vida comenzaron a ocurrir como si una película se proyectara en mi mente. Vi mis momentos de alegría y también de dolor, mis luchas y mis triunfos. Pero lo más impactante fue el hilo que conectaba cada experiencia, una lección, un aprendizaje, una invitación a crecer. El amor y la compasión que había compartido con los demás, incluso en mis momentos más oscuros, brillaban intensamente. Sin embargo, entre las luces había sombras. Un profundo anhelo por comprender los porqués subyacentes a mis tribulaciones emergió, y comprendí que la angustia era solo una parte de la expansión del alma. Era el fuego que forjaba mi ser. Comencé a sentir una vibración en mi pecho, como si la energía del bosque se uniera a la de la piedra. Una voz suave, apenas un susurro, resonó en mi interior: la serenidad se encuentra en la comprensión, y la comprensión nace del amor propio. El eco de esas palabras llenó cada rincón de mi ser. Podía realmente encontrar la paz al abrazar mis luchas y entender su propósito. Miré hacia donde la mariposa había volado, y por un momento, vi una luz que danzaba en el aire, una señal de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, una nueva pregunta apareció en mi mente, desafiando mi recién descubierta serenidad: si la angustia es la clave para la transformación, ¿cómo puedo afrontar mi miedo sin dejar que me paralice? Mientras el sol comenzaba a ocultarse, dejé el claro, con la mariposa negra guiándome en un nuevo sendero. La noche se acercaba, y con ella, el misterio se profundizaba. Mientras caminaba hacia lo desconocido, sabía que el viaje apenas había comenzado. El sendero que seguía se tornó más estrecho, las ramas se entrelazaban como brazos que querían envolverme en su abrazo. La mariposa negra danzaba a mi alrededor, y me sentí inspirado a seguirla, como si estuviera siendo guiado por un espíritu familiar. La luz del atardecer se desvanecía lentamente, y la noche comenzaba a desplegar su manto estrellado sobre el bosque. Los árboles susurraban aún, pero las voces ahora se amalgamaban en un canto profundo que vibraba por el aire, resonando en mi ser. En ese momento, una figura oscura y etérea emergió entre las sombras. Mi corazón se aceleró, y, sin embargo, había algo en esa presencia que me atraía. Era como un reflejo de las partes de mí mismo que aún no había aceptado. La figura me miraba con ojos sabios y tristes. Era un recordatorio palpable de mis miedos, mis inseguridades. La mariposa se posó sobre mi mano, y con un suave aleteo pareció decirme que debía enfrentar lo que había estado evitando. De repente, el aire se volvió denso, y el sonido de los árboles se volvió un murmullo apremiante que parecía indicarme que era momento de seguir adelante. Entonces vi ante mí un pequeño altar de piedras apiladas, adornado con hojas secas y flores marchitas. Era un lugar de ofrenda, un espacio para rendir homenaje a lo que había perdido y a lo que aún no había reconciliado. Instintivamente, me acerqué y posé las manos sobre las piedras, sintiendo su frialdad y su peso. El eco de mis pensamientos reverberaba en el silencio nocturno. ¿Cuál es el legado de mis angustias? ¿Qué ofrenda debo hacer para liberar el peso que llevo cargando? Empecé a recordar momentos en los que me había sentido indefenso y a la vez, como esas experiencias habían moldeado mis decisiones. Al cerrar los ojos, me imaginé arrojando mis miedos al altar. Me vi entregando cada fragmento de dolor, cada experiencia que me había llevado a dudar de mí mismo. Una luz cálida comenzó a rodear el altar, iluminando las piedras y envolviendo la escena en un resplandor dorado. Sentí como si, de algún modo, la atmósfera se cargara de potencial, como si las mismas raíces del bosque se agitaran bajo mí, apoyando mi elección. Cuando abrí los ojos, el altar aún estaba allí, un testigo silencioso de mi resolución. La mariposa negra me observaba, sus alas chispeando en la tenue luz del crepúsculo. Sin embargo, no podía evitar un nuevo peso en mi corazón. ¿Qué pasaría si, al enfrentar mis miedos, esos miedos se transforman en algo que no reconozco? ¿Y si los secretos que guardo son más oscuros de lo que puedo soportar? Permitiendo que la inquietud calara en mí, di un paso atrás y dejé el altar, llevándome consigo no solo mis dudas, sino el destello de la posibilidad de una liberación.
mientras me alejaba, un leve viento sopló, y el murmuro del bosque parecía cambiar, conformándose a una nueva melodía, una que aún no comprendía del todo, con la mariposa que ahora se había posado sobre mi hombro. Inicié mi viaje hacia lo desconocido, preguntándome en cada paso, ¿qué verdades están ocultas en los rincones de mi ser, y cómo debo prepararme para recibirlas? La mariposa se quedó quieta, casi como si aguardara una señal. El sendero ante mí parecía bifurcarse, y en cada dirección había un llamado sutil. A la izquierda, el camino se adentraba en un claro donde la luz de la luna se filtraba con fuerza, iluminando unas flores blancas que parecían brillar como estrellas en el suelo. A la derecha, un misterioso bosque denso y oscuro se extendía, con sus sombras cubriendo los árboles como un hechizo. Sentí que el aire allí era más frío y cargado de incertidumbre. Me dirigí al claro. Al acercarme, el canto de los árboles se convirtió en un ligero murmullo, y podía ver cómo los pétalos de las flores danzaban al ritmo de un viento suave. Al ponerme de rodillas junto a ellas, una voz interna comenzó a susurrar: aquí hay un refugio. Aquí es donde puedes encontrar la luz que buscas. Sostuve una de las flores en mi mano, su fragancia dulce se mezclaba con el aire fresco de la noche. Cerré los ojos entendiendo que cada uno de sus delicados pétalos simbolizaba una parte de mi viaje, un recordatorio de la fragilidad de la vida y el silencio que muchas veces oculta el dolor. En este espacio, me sentía seguro, rodeado por la calma. Sin embargo, al mismo tiempo, una sombra del bosque vecino se movió de forma inquietante. Sin saber por qué, volví a abrir mis ojos y miré hacia la oscuridad. Fue entonces que lo vi, una figura, tan etérea como la primera, surgía de entre los árboles. Esta no era solo una proyección de mis inseguridades, había una disciplina en su postura, una determinación que contrastaba con la tristeza de la anterior. A medida que se acercaba, noté que era una versión de mí mismo, pero más joven, como el niño que había sido. Sus ojos resplandecían con un brillo determinado, y en su mano también sostenía una flor marchita. El niño sonrió, y su gesto era reconfortante, como si supiera algo que yo todavía no comprendía. Con un movimiento suave, me hizo un gesto para que me uniera a él. Un deseo profundo surgió en mi ser, quería entender el significado de esa flor marchita. ¿Qué era lo que representaba en mi vida? La mariposa se revoloteó y finalmente voló hacia el niño. Al posarse sobre su mano, una luz titilante brotó de la mariposa, como si ella misma fuera un portal hacia una verdad oculta. Aquella luminosidad se expandió, envolviendo al niño y a mí en su resplandor. Fue entonces que escuché el eco de una frase: lo que ha sido dejado atrás puede ser el faro que guíe tu futuro. Sintiendo la urgencia de entender, me acerqué al niño. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tienes esa flor marchita? ¿Qué se espera de mí?, pregunté. La figura sonrió, pero no respondió. En su rostro había un entendimiento que sobrepasaba las palabras. En un intento de escrutar su esencia, todo se oscureció brevemente, y cuando volví a mirar, el niño desapareció, dejándome solo con la flor marchita en mi mano. Rápidamente, miré a mi alrededor, incapaz de encontrar indicios de su existencia. La luna seguía brillando y el hermoso claro parecía inalterado, pero el peso de la flor en mi mano era innegable. Me di cuenta de que ese viaje no se trataba solo de confrontar lo que había perdido, sino también de comprender lo que aún podía florecer a partir de la muerte de lo viejo. La mariposa regresó y se posó nuevamente sobre mi hombro, sus alas se movían como si se prepararan para un nuevo vuelo. Un viento comenzó a soplar suavemente en el claro, y sentí que el murmullo de los árboles se transformaba de nuevo, volviéndose más claro, como un canto ancestral que me invitaba a alzar la mirada hacia el horizonte. Ahora, mientras sostenía la flor marchita y sentía su peso, me pregunté: ¿qué es lo que debo dejar atrás para dar la bienvenida a lo nuevo? ¿Y qué lecciones guardará esta flor en mi viaje hacia el despertar? El viento soplaba con una mayor intensidad, como si cada ráfaga quería llevarme a un rincón olvidado de mi ser. Empujado por la curiosidad y el anhelo de respuestas, decidí seguir el llamado del murmullo que crecía a medida que me adentraba en el claro. La luz de la luna parecía danzar sobre los cuerpos de las flores, creando un espectáculo hipnótico que hacía vibrar mis sentidos. Al avanzar, noté que en el centro del claro había una piedra grande, alisada y brillante,
como si hubiera estado pulida por manos invisibles a lo largo del tiempo. Me acerqué y, al tocar su superficie, sentí una energía cálida fluir desde la piedra hacia mí. En ese instante, la mariposa alzó el vuelo, girando en torno a mi cabeza, como guiando a mi atención hacia la piedra que parecía resplandecer con historias pasadas. Decidí sentarme frente a ella, y al cerrar los ojos una vez más, la visión del niño regresó a mi mente, pero esta vez sujetaba un libro. Era un libro hecho de hojas de oro y cubiertas de cristal, y podía ver que cada página contenía imágenes y relatos que nunca antes había imaginado. Al abrirlo, me percaté de que una de las páginas brillaba intensamente, llamando mi atención. Busca la verdad en tu historia, parecía decirme a través de un eco resplandeciente. Mientras meditaba sobre las palabras del niño, una serie de imágenes comenzaron a fluir en mi mente como fotografías de un álbum olvidado. Recordé momentos de alegría que había dejado detrás, sonrisas de la infancia, risas compartidas con amigos, abrazos cálidos de seres queridos. Pero también emergieron memorias de dolor, despedidas no deseadas, traiciones que habían marcado mi camino y sueños que se sintieron truncados. La dualidad de la vida, así como la flor marchita que sostenía, de pronto se hacía evidente. Al abrir los ojos, el claro había cambiado. Ahora estaba lleno de figuras etéreas, sombras que danzaban, entrelazándose con las luces de la luna. Parecía que todos esos recuerdos encarnaban en esas formas, todos los aspectos de mi vida flotando como si estuvieran tocando la piedra también. Sentí una profunda conexión con cada una de esas figuras, como si ellas representaran las partes olvidadas de mí mismo que necesitaban ser sanadas. La mariposa regresó a mi hombro, instándome a mirar de nuevo la flor marchita. Me percaté que en su tallo había una pequeña semilla oculta, casi invisible. ¿Qué podrían hacer de esto?, pensé, sintiendo que la respuesta estaba más allá de lo que podía comprender. Fue entonces que un susurro llegó a mí desde las sombras danzantes. La voz, suave y clara, decía: el despertar no ocurre sin el dolor, ni el crecimiento sin la caída. Cada parte de ti, tanto las flores como las sombras, contribuyen a tu entero. Abrazar todo lo que eres es regalarte la libertad de ser. Las figuras comenzaron a retroceder, dejando un espacio en el centro del claro, como un camino iluminado. Miré la piedra una vez más, sintiendo la pulsación de su energía, y en ese momento, comprendí que era un punto de conexión, un lugar sagrado donde mis historias podían entrelazarse. Al alzarme, el viento sopló más fuerte, cargando el aire con un anhelo palpable. Mientras me dirigía hacia el camino iluminado, la pregunta persistente retumbaba en mi mente: ¿qué pasos debo emprender para sembrar la semilla del futuro que nace de mi pasado? La luz de la luna continuaba brillando con una intensidad sagrada mientras me adentraba en el camino iluminado, y los murmullos de la noche parecían intensificarse a medida que el aire me rodeaba. Sentí que, de alguna manera, el claro había cambiado, transformándose en un portal que me impulsaba a una realidad más profunda. Cada paso que daba resonaba en el corazón de la tierra y, en ese instante, comprendí que no estaba solo. Algo mucho más grande me acompañaba, una presencia en el aire que acogía mi curiosidad y mi temor. Mientras caminaba, vi un destello a lo lejos, una refracción de luz que parecía bailarse entre las sombras. El eco del susurro resonaba en mi mente: busca la verdad en tu historia. Con cada paso, la sensación de que cada momento vivido era un ladrillo en el sendero de mi vida se intensificaba. El pasado y el presente se conectaban, formando un tapiz de experiencias que, aunque dolieran, también brillaban con una belleza única. El destello de luz se hizo más brillante y pronto se transformó en la figura de una mujer etérea, que se movía con gracia y soltura. Su cabello era como hilos de luna, y sus brazos parecían emitir un brillo suave que iluminaba el claro. Me miró con ojos que transmitían una profunda sabiduría, y al instante sentí que podía leer mis secretos más profundos. Con una voz llena de compasión, dijo: te has adentrado en el corazón de tu propia oscuridad, buscando la luz que escondes. Permítete sentir lo que llevas dentro. La semilla que sostienes puede dar vida a nuevas flores, pero primero debes descubrir qué es lo que realmente te impide florecer. A medida que sus palabras se deslizaban en mi mente, un torrente de emociones emergió. Pensé en las decisiones que me habían llevado a sentirme perdido y las expectativas que había cargado sobre mis hombros.
La figura de la mujer extendió su mano hacia mí, y en su palma surgió una esfera de luz, pulsante y vibrante. Esta luz representa la verdad de lo que eres, tus dones, tus miedos, tus anhelos. Tómala y siente su energía. Intenté alargar mi mano hacia la esfera, y cuando lo hice, el brillo llenó mi ser, inundando cada resquicio de mis pensamientos. Mi mente se vio envuelta en visiones de quienes había dejado de ser, de sueños no realizados y de caminos a los que había renunciado. Las imágenes danzaban ante mí, revelando no solo la pérdida, sino la rica sabiduría que podía extraer de cada experiencia. Esta luz no solo te mostrará lo que has perdido, continuó la mujer, también te guiará hacia lo que puedes llegar a ser. Recuerda que las sombras son parte de la danza de la vida. Cada palabra resonaba dentro de mí, y comprendí que era momento de abrazar esas sombras, de integrarlas dentro de mí para comenzar a sanar. Cuando la esfera finalmente tocó mi pecho, sentí una explosión de energía y un reconocimiento profundo de mis propios límites. La mariposa, que había sido mi fiel compañera, voló de nuevo a mi lado, mientras la mujer sonreía y desaparecía en un guiño de luz. La claridad del momento se convertía en un resonar en mi interior, como un tambor que urgía a seguir hacia adelante. El camino ahora parecía más claro, pero las preguntas volvían con más fuerza. ¿Cómo podría aprovechar la luz que he descubierto para sembrar el futuro? ¿Qué sombras necesitaría enfrentar y qué lecciones aún estaban ocultas para mí? Con cada paso que daba, sabiendo que mi viaje apenas comenzaba, sentí que el viento susurraba, llevando consigo nuevas posibilidades y secretos que estaban esperando ser desvelados. A medida que avanzaba, el ritmo del tambor en mi interior resonaba con más intensidad. El aire, fresco y fragante, acariciaba mi piel mientras las sombras danzaban a mi alrededor, revelando formas vagamente familiares. La mariposa, símbolo de transformación, se posó sobre una flor luminosa que brotó en el camino. Su esplendor era un recordatorio de la vida que podía surgir incluso en la oscuridad. En ese instante, el murmullo de la noche cobró forma. Las hojas de los árboles susurraban mensajes, y sentí que los ecos de mis experiencias se entrelazaban con el susurro de la naturaleza. ¿Qué quieres aprender?, parecía preguntar cada brisa que soplaba suavemente. Las dudas y ansiedades que antes me atormentaban comenzaron a desvanecerse, como las nubes que cubren el sol, removidas por la luz que había recibido en el claro. Decidido a escuchar más atentamente, pausé y cerré los ojos. Imaginé la esfera de luz dentro de mí, engendrando una conexión con todo lo que había vivido. A medida que visualizaba esto, otra imagen surgió de mis recuerdos, la figura de un anciano en un mercado, su risa resonante entre las voces bulliciosas, compartía sabiduría en forma de historias simples. Recordé una de ellas: las montañas que enfrentamos no son para ser escaladas solas, a veces, el verdadero viaje está en encontrar quien te acompaña. La revelación que surgió de este pensamiento me golpeó, no estaba solo, todos en mi vida habían dejado una huella en mi ser. Comprendí que las sombras no eran solo mis cargas, sino también las luchas compartidas y las historias conectadas a otros que habían caminado a mi lado. La luz que había encontrado no solo iluminaba mi propia historia, sino también iluminaba las historias de aquellos que amaba. En ese momento, un nuevo camino se comenzó a dibujar ante mí, uno que prometía llegar a otros en mi viaje, una intersección de historias. La comunidad es la brújula que guía el corazón, susurró de nuevo el viento. Podía imaginarme compartiendo mi luz, no solo como un faro solitario, sino como parte de un tejido más amplio de seres humanos buscando conectar y entender. Sin embargo, a medida que la claridad se expandía, también lo hacía la inquietud. ¿Qué significaría esto? ¿Estaría preparado para enfrentar el dolor de otros? Aceptar sus luchas junto a las mías podría ser un peso considerable. Esa idea me provocó un escalofrío, pero también un nuevo sentido de propósito. Tal vez debía aprender a vivir no solo por mí, sino por la comunidad que anhelaba abrazar. Seguí caminando, pero en mi mente se formaba un nuevo dilema: ¿cómo puedo ayudar a otros a encontrar su propia luz, si aún estoy explorando la mía? Las preguntas comenzaron a girar en torno a mí, como estrellas en una galaxia flotante. ¿Qué pasos debo dar para estar listo? ¿Qué lecciones aún tengo por aprender que me prepararán para este viaje colectivos? En el ecosistema de la noche, la mariposa tomó vuelo nuevamente, danzando hacia lo desconocido mientras una corriente suave me empujaba a seguir.
Aprendí que cada paso hacia adelante no únicamente iluminaba mi camino, sino que también creaba sendas para aquellos que vendrían después. La brisa me envolvió y llevé mis manos al corazón, sintiendo el palpitar de la luz y las sombras en armonía. Una nueva pregunta brotó en mi mente, alimentando mi curiosidad: si mi viaje personal acaba de comenzar, ¿quiénes encontraré en mi camino, y qué secretos compartirán conmigo para iluminar mi sendero juntamente con ellos? El eco de mis pensamientos resonaba en la profundidad de la noche, y mientras avanzaba, la oscuridad parecía acercarse con una intención curiosa, como si la propia tierra velara secretos que aún no había sido capaz de descubrir. Era un momento de conexión y vulnerabilidad, una danza entre el pasado y el futuro, donde las respuestas parecían estar a solo un susurro de distancia. Con cada paso, el tambor en mi interior se sincronizaba con el crujido de las ramas bajo mis pies. De repente, una luz distante captó mi atención. Al acercarme, vi un pequeño claro iluminado por un grupo de luciérnagas danzantes, su luz titilante creando un espectáculo etéreo de esperanza. Me quedé hipnotizado por su belleza. Eran las guardianas de las almas perdidas, un recordatorio de que la luz puede surgir incluso en los momentos más insospechados. Esa luz me llenó de una nueva sabiduría. Recordé entonces las historias compartidas por el anciano en el mercado, sobre cómo las pequeñas acciones de bondad pueden generar grandes olas de cambio. ¿Qué puedo ofrecer al mundo?, reflexioné. En este instante, comprendí que compartir mi luz no significaba solo guiar, sino también estar dispuesto a ser vulnerable, a ofrecerme con todos mis miedos y dudas para que otros pudieran encontrar consuelo y compañía. A medida que me sumergía en esta idea, otra visión apareció en mi mente: un río caudaloso que fluía sin esfuerzo, llevando consigo hojas secas y piedras, haciendo espacio para nuevas formas de vida en sus orillas. Comprendí que debía aprender a fluir, a permitir que todo lo que había vivido, las alegrías y las penas, los éxitos y fracasos, se convirtiera en parte de un ciclo mayor. Así, en lugar de cargarlo como un peso, podría transformarlo en nutriente para otros que buscaran su propio cauce. Sin embargo, la pregunta que surgió ahora era la siguiente: ¿qué sucede cuando esas aguas turbulentas me arrastran y me hacen olvidar mi propósito? La ansiedad se presionó en mi corazón, y en ese momento de duda, otra brisa fresca sopló, trayendo consigo el eco de las voces de aquellos a quienes amaba. En sus resonancias, encontré un nuevo sentido de fuerza. Miré a mi alrededor y vi el claro resplandecer con la vibrante energía de las luciérnagas, que en su vuelo nos recordaban que conectar con la comunidad no solo era un acto de generosidad, sino también una oportunidad para sanar mis propias heridas. Tal vez el viaje compartido es lo que verdaderamente da sentido a nuestras vivencias, pensé, como un hilo dorado que unía a cada ser, cada lucha y cada alegría. Con una mezcla de emoción y temor, decidí que era tiempo de dejar una parte de mi ser conocida. Me senté en el centro del claro, con el corazón abierto, esperando el momento en que la vida comenzara a fluir a través de mí. Deseaba que las luciérnagas fueran mis guías, iluminando a aquellos que pudieran perderse en la oscuridad. En ese instante de introspección, una pregunta nueva surgió en mi mente, como si el universo estuviera despertando mis instintos más profundos. ¿Cómo puedo abrir mi corazón a los demás sin perderme en su dolor? ¿Cómo puedo encontrar un equilibrio entre la luz que busco y los miedos que aún me acechan? Los susurros del bosque se intensificaron, y el canto nostálgico de una lechuza pareció un llamado de atención. En ese mágico claro, donde la luz de las luciérnagas se entrelazaba con la brisa suave, una figura emergió ante mí, como si hubiera surgido de mis propias reflexiones. Era un anciano, su rostro surcado por las huellas del tiempo, sus ojos destilaban sabiduría y una profunda compasión. «Bienvenido, viajero del alma», dijo con una voz que resonaba como un eco inmemorial. «He estado esperándote». Muchas veces, la búsqueda del significado termina en el momento en que uno acepta su propia fragilidad. Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz en la noche oscura, y sentí una oleada de calidez en el interior. «¿Quién eres?», pregunté, intrigado y aún asustado ante su aparición. «Soy el guardián de los secretos que buscas, de las respuestas que se ocultan entre las sombras del corazón». Mientras hablaba, su mirada se dirigió hacia el río que visualicé anteriormente. «Verás, los ríos no solo llevan consigo lo que encuentra a su paso, también modelan la tierra que los rodea, y sin ellos, la vida se estancaría. Eres parte de ese flujo,
y tu propósito es sentirte conectado con todo lo que existe a tu alrededor. Al escuchar sus palabras, una visión nueva se desplegó en mi mente, un tapiz de seres humanos unidos, cada uno entrelazado con su dolor, sus sueños y sus historias. Entonces, ¿debo permitirme sentir el dolor de los demás para comprender? Inquirí, sintiendo un renovado miedo a ser absorbido por ese sufrimiento. Sentir no es lo mismo que cargar, respondió el anciano, con una serenidad palpable. Es un acto de compasión, un puente que se extiende hacia el otro. Cuando permites que tu corazón comparta el peso, no solo aligeras la carga del otro, también abres un espacio para que la luz entre, creando un ciclo de sanación mutua. De pronto, la luz en el claro pareció intensificarse. Las luciérnagas danzaban en un patrón más claro, como si armaran un mapa de conexiones. Sentí que una parte de mí se estaba despertando, la parte que anhelaba no solo ser un receptor de amor, sino también un canal. Entonces, ¿cómo puedo ser un buen canal si mi corazón está herido?, cuestioné, sintiendo que la vulnerabilidad también paraba en un camino revisado. Tu herida es tu maestría, dijo, llevándome a recordar las lesiones que había experimentado. Mediante el reconocimiento de tus cicatrices, otorgas poder a tu luz. Es en la aceptación donde empieza la transformación. Mientras el anciano proseguía, las luciérnagas parecían guiar su voz, y comprendí que mi dolor no tenía que ser una carga, sino una raíz que me anclara en mi humanidad. Cada vez que compartes estas vivencias, ofreces una chance de sanación a los demás, y de esta forma, el eco de tu vida se expande. Esa noche, a medida que el claro iluminado se volvía más intenso, sentí que empezaba a brillar. Pero, como si el anciano hubiera sentido mi creciente claridad, añadió, recuerda que el miedo es una sombra que acompaña a la luz. Si decides abrazar tu luz, también abrazarás tu miedo, cediendo a la transformación que trae consigo. Y en esta danza, descubrirás una comunicación más profunda con quienes te rodean. Al cerrar sus ojos, una nube de luciérnagas giró alrededor de él, danzando como si entregaran un mensaje sagrado. En ese momento, comprendí que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Las sombras y luces eran parte de una misma existencia, un balance delicado que me llamaba a profundizar y explorar. Mientras comenzaba a asimilar todo lo que había aprendido, otra inquietud surgió en mi corazón. ¿Qué pasará cuando las luces se apaguen y me enfrente de nuevo a la oscura incertidumbre? ¿Cómo podré confiar en que estoy en el camino correcto? La pregunta permanecía suspendida en el aire, buscando resonancia en el vasto universo que me rodeaba. Al despertar aquella mañana, me encontraba en el mismo lugar donde había comenzado mi viaje. Sin embargo, algo había cambiado en mí. La mariposa negra ya no revoloteaba a mi alrededor, ni los murmullos del bosque sonaban con la misma intensidad. En cambio, un silencio profundo me rodeaba, uno que parecía lleno de promesas y revelaciones por venir. Las experiencias vividas en el bosque habían tejido un nuevo patrón en mi ser. Me levanté, y al mirar a mi alrededor, comprendí que la angustia que había llevado conmigo no había desaparecido, sino que se había transformado en comprensión. El dolor y la incertidumbre se sentían diferentes, ya no como una carga, sino como un maestro que me había enseñado a abrir mi corazón y a caminar con vulnerabilidad. Mientras caminaba hacia el claro, sentí una conexión con cada paso que daba. Recordé las lecciones de ese anciano sabio, que había sido mi guía, quien había revelado que mi herida es mi maestría. Comprendí que toda mi búsqueda había sido una invitación a sentir, a abrazar mi humanidad y a reconocer que la luz solo se manifiesta en la aceptación de la sombra. En esos momentos de reflexión, una revelación profundamente inesperada emergió de las profundidades de mi ser. No se trataba solo de mi viaje personal, sino de cómo esa travesía podía impactar a otros. El amor y la luz que había encontrado en mí eran un reflejo de cómo podía contribuir a la sanación de quienes me rodeaban. Cada historia que había compartido, cada lágrima que había derramado, eran hilos que se entrelazaban en el vasto tejido de la vida. De repente, entendí que el verdadero propósito de mi viaje no era solo alcanzar la tranquilidad, sino también ser un faro de esperanza para otros. Lo que había aprendido en el bosque no era una espada para defender mi dolor, sino un puente que me unía a la humanidad en su totalidad. La angustia y el sufrimiento no eran experiencias ajenas, eran caminos comunes que todos transitamos. Mientras sentía que un sentido de misión nacía en mí, miré hacia el horizonte donde el sol comenzaba a asomar, bañando el paisaje con su luz dorada.
En ese momento, comprendí que cada nuevo día era una oportunidad para ofrecer todo lo que había recibido. Alzando mis manos hacia el firmamento, permití que un torrente de gratitud me envolviera. Aceptaba mis miedos y alegrías, entendiendo que eran parte de un todo que necesitaba ser compartido. Con cada respiración, sentía que la energía vibrante que había descubierto fluía hacia afuera, buscando conectarse con otros en su propio camino de transformación, y así, en el renacer de aquel día, mi corazón estalló en una promesa: caminaré hacia los demás no como un ser aislado, sino como un hermano, un compañero de viaje. Cada paso que dé no solo será para mí, sino también para aquellos que buscan la luz en medio de la oscuridad. Así, mientras me dirigía hacia el mundo, recordé con claridad la certeza del anciano: el verdadero viaje comienza cuando se abre el corazón a la vida misma, abrazando lo que nos une. Y supe que ya no estaba perdido. Cada paso representaría una semilla de luz, una invitación a encontrar significado en cada encuentro. La paz que buscaba estaba ahora dentro de mí, lista para ser compartida. En mi alma resonaba la convicción de que el amor siempre se expande, como una luz que nunca se apaga, sino que se multiplica. En cada ser humano que cruzara mi camino, vería un reflejo de mí mismo, reconociendo que todos compartimos un hilo común que nos une en este viaje llamado vida. Así llegué a entender que el viaje espiritual no tiene un final. Es una danza interminable de luces y sombras, donde cada paso se convierte en un canto de amor. En la fragilidad reside la fuerza, y en nuestra conexión hay un poder inmenso. El corazón abierto es un hogar donde las almas encuentran paz.